¿Cómo qué gusto, estamos? ¿qué tal? Estamos acá con Benjamín Tristán, que va con el número 31, como pueden ver ahí por el partido Primero de la Gente, a la Cámara de Diputados. Y acá tengo su perfil. Me dicen que Benjamín es un reformista de centro con un perfil técnico y de gestión especializado en políticas públicas. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias por invitarme. Perfecto, muchas gracias por asistir. Cuéntale un poco a la gente cuál es tu perfil, cuál es tu historial, dónde has trabajado y cómo así es que has decidido incursionar en política. Gracias. Bueno, Benjamín Tristán, un gusto y gracias por el espacio. Postulo efectivamente a diputado por Lima Metropolitana por Primero la Gente con el número 31. Yo soy abogado de profesión. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a la gestión pública. He tenido cargos de dirección, también he estado en cargos de especialista. Digamos, he hecho toda la escalera de la gestión pública hasta llegar a puestos de dirección en el Estado. He trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio del Ambiente. En el Estado la rotación depende casi siempre del cambio de ministros, así que uno Claro. se va acomodando y se va moviendo por distintos lugares, ¿no? Y mi perfil es ese, mi perfil es de un funcionario público técnico que toma decisiones técnicas, que piensa en la correcta ejecución del presupuesto, que resiste a las presiones políticas del momento, que es básicamente lo que he hecho los últimos 5 años, que han sido los 5 años de desinstitucionalización más fuertes que yo he visto. Pero acá estamos. Doy el salto a la política porque me he dado cuenta que las reglas de juego con las que tenemos y con las que se gestiona el país tienen que cambiar. Entonces, ahí llega un momento en el que dices, desde la gestión pública ya cumplí, ahora vamos un paso más para la influencia política y cambiar las cosas. Ok, de acuerdo. Tú has tenido un perfil netamente técnico, netamente funcionario, pero ¿la política es algo que te ha interesado desde siempre o te has mantenido más o menos al margen, digamos? Porque, por ejemplo, yo nunca he estado en temas políticos de política activa, de partidaria, pero desde hace por lo menos unos 5 o 6 años que soy obsesivo con los temas políticos nacionales e internacionales, ¿no? En tu caso, ¿cómo es? ¿Te has mantenido más o menos al margen o siempre te ha interesado la No, política? siempre me ha interesado. De hecho, yo me dedico a la gestión pública porque siempre sentí un interés por lo público, ¿no? Ya. Los temas del Estado. Siempre me ha interesado, vengo de una familia que además ha tenido algunas personas que han sido políticas en el pasado. Siempre me ha interesado lo público. Mi abuela, por ejemplo, fue maestra pública y siempre me enseñó a tener una vocación de servicio. Y yo recojo esa idea y es algo con lo que he estado trabajando siempre. Cuando estudiaba Derecho, había un profesor que siempre nos dijo, ustedes tienen que trabajar en 3 lugares para ver más o menos cuál va a ser la línea de su carrera. En un estudio de abogados, en una empresa privada y en una empresa y en una entidad del Estado. Hice los tres. Trabajé en un estudio de abogados, la explotación me abrumó. Trabajé en una empresa privada y me di cuenta que estaba trabajando para que el dueño de la empresa se haga más rico. Trabajé en una entidad pública y dije, por acá es el camino. Este es el lado porque de alguna forma hay una satisfacción en hacer algo que tiene un impacto en la ciudadanía, ¿no? Ok, ok, ¿y quién te llamó? ¿Alguien del círculo de Marisol Perestello, del Castillo? Yo no, ¿Cómo ingresaste? yo llego primero de la gente porque empecé formando Lo Justo, que es el bloque que Ya, estaban formando Marisol, Daniel Olivares, Alberto Belaúnde, Flor Pablo, etcétera, que se empezó a formar hace ya casi 4 años y que empezamos a formar, o que se empezó a gestar para que sea un partido político, pero las reglas del juego en el Congreso cambiaron y no llegamos a inscribirnos. Y como sabíamos que no íbamos a ir a inscribirnos, empezamos a buscar opciones. Se conversó en su momento con Libertad Popular, se conversó con otros partidos y al final fue primero la gente del partido que nos acogió y al que nos fuimos todos en bloque como militantes. Es la primera vez que milito en un partido político, además. Es la la primera primera vez vez que que me inscribo militas. en un partido político, sí. Ok, cuéntanos, porque a mí me gusta hacer preguntas de las propuestas que tienen y también de la forma de pensar, ¿no? De este tipo para tener digamos, un matiz general del candidato. Cuéntanos tus dos principales propuestas. En base a mi experiencia, yo estoy llevando dos propuestas importantes que son la de meritocracia y reforma del Estado, que de alguna forma están vinculadas, ¿no? El tema de meritocracia que tiene que ver básicamente con tener una ley que permita que exista una carrera pública, una carrera del servidor público en el Estado, que te va a ayudar a prevenir muchos de los problemas que tenemos en la actualidad, sobre todo en los últimos 5 años, particularmente desde el gobierno de Castillo en adelante, ha habido una desinstitucionalización del país porque básicamente se han repartido el poder, pues los partidos que están en el Congreso, ¿no? O sea, se Ujú. han repartido la torta como si fuera un cumpleaños y han metido gente que no tiene las capacidades y el perfil para dirigir instituciones claves, ministerios importantes. Esto se puede evitar si tú tienes una ley que permita que un servidor público vaya acumulando, para ponerlo fácil, millas que te Mm, permita aspirar a cargos de dirección, ¿no? Desde mi punto de vista, y esa es una opinión personal,
Los únicos cargos políticos deberían ser el ministro, el viceministro y todo lo demás para abajo debería ser carrera. O sea, quien empieza como practicante acá, de acá a 25 años después de haber hecho todo el recorrido, debería tener derecho a ser director general o jefe de alguna entidad del Estado. Y la otra está vinculada al tema de la reforma del Estado, básicamente del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con, y es algo que puedo hacer en base a mi experiencia, revisar cómo está funcionando el Poder Ejecutivo en realidad. Tienes competencias que están asignadas a distintas entidades que se superponen, tienes entidades que repiten competencias con otras, y Mm. se trata de hacer que el Estado sea más eficiente. Tenemos un Estado grande que crece además por decisión política. Pasa que van, hacen lobby con un congresista X y le dicen, no, hay que crearnos esta unidad ejecutora para hacer obras, no sé, pues en la región Ancash. Pero esas competencias ya están asignadas a una entidad, en el caso de construcción, en vivienda o a un programa definitivo. Al final ya tienes 3 planillas haciendo lo mismo. Y eso es algo que tenemos que cambiar porque la plata se nos está yendo de las manos. O como en el tema, por ejemplo, de Machu Picchu, ¿no? Tú tienes que ahí intervienen el gobierno regional, el gobierno local, el Ministerio de Cultura, y al final hacer una coordinación de todas esas entidades es muy complicado. Pero ¿cómo hace finalmente? ¿Cómo dices tú ya no vas a tener injerencia acá, tú tampoco? O sea, no es tan fácil, ¿no? Porque al final hay intereses, hay muchos burócratas que están ahí, hay políticos que están ahí metidos, que te van a poner trabas o que te van a mandar a tirar piedras a la calle, porque sabemos cómo funcionan las cosas cuando tú tocas intereses. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a la práctica eso? Yo creo que tiene que haber una decisión política. Efectivamente, toda medida administrativa que se toma, toda medida legal que se toma, parte de una decisión política. Pero además tienes que devolverle al Poder Ejecutivo fuerza, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 5 años es que tienes un Poder Ejecutivo que está totalmente deslegitimado. Entonces Mm. tú no puedes ir a negociar con un alcalde cuando tu aprobación pues es 9%. El alcalde que probablemente tenga una aprobación de 45, 45% te va a decir, ¿y tú quién eres? No puedes tener ministros fantasmas que nadie conoce y que vayan a negociar una reforma de este tipo. Entonces es también devolverle al Poder Ejecutivo poder, devolverle legitimidad, pero tú has mencionado el tema de Machu Picchu. Mm. En el caso de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, esto es peor. Se cae un huaico y nadie sabe quién tiene que hacer algo. Todos se patean la pelota. El gobierno regional dice, no, tú te diste prevenir. El gobierno municipal dice, no, fue el Poder Ejecutivo. Entonces, parte también de ordenar las normas, y esa sí es una chamba del Congreso, va a ser una chamba de la Cámara de Diputados, y es una chamba que yo quiero asumir. Ok. También hablas de los servidores nombrados. Y yo lo digo con todas sus letras, creo que por lo menos en algunos casos, o en muchos casos, el tema de los servidores nombrados termina siendo un cáncer, porque hay, o sea, no es secreto para nadie que hay muchas entidades del sector público que dan unos servicios paupérrimos a la población, y muchas veces es porque hay un funcionario que no le da la gana hacer bien su trabajo, pero como se siente absolutamente blindado y protegido porque es un nombrado y no lo pueden despedir, no le interesa hacer bien su trabajo. Correcto. Y no lo puedes retirar así tan fácil, que en el sector privado tú sabes que no hace bien su trabajo y de dos patadas está patitas en la calle. ¿Cómo hacer para quitar esa piedra en el zapato que muchas veces son los nombrados? ¿O qué planteas ahí? Porque para mí es un problema grave ese. Yo defiendo a los servidores públicos correctos, que somos la gran mayoría, pero también Oh. existen los otros, como tú mencionas, y efectivamente los hay. Dos cosas. La ley que yo estoy tratando de llevar al Congreso propone que existe una evaluación permanente del servidor público, sin importar que sea nombrado o que tenga un contrato no permanente. Pero tiene que enfocarse en la gestión pública a un tema de resultados. Y si tú no enfocas el tema de resultados, no tienes cómo evaluarlos. Eso es uno, que es algo que ya existía en Servir y que nunca se terminó de implementar, porque además Servir ha quedado en el papel y ya no sirve absolutamente para nada, pero es algo que debería retomarse en la gestión pública. A los servidores públicos se los tiene que evaluar por resultados y el servidor público que cumple resultados tiene derecho a tener permanencia. Y en realidad lo otro es falta de gestión. En mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de ser máxima autoridad administrativa en una entidad y he tenido la oportunidad de ser director legal en otra. En ambas entidades hemos despedido gente. Hemos despedido Eso te iba a gente, preguntar. hemos despedido gente nombrada. Y hemos despedido gente nombrada porque no cumplían con su chamba y porque te generan una causa. A veces hay que tomar decisiones cuando uno está en el Estado. Entonces, el problema es ese. Si tú pones a un improvisado en un puesto de decisión, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, es darle profesionalismo a quienes están ocupando los cargos de decisión. ¿Y tú crees que sería necesario hacer despidos masivos en el Estado? Porque hay instituciones que definitivamente tienen planillas infladas, ¿no? Pero es un tema que también puede ser delicado.
Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil que yo creo que había que evaluar. Yo no estoy de acuerdo con los despidos masivos, yo estoy de acuerdo con la evaluación personal que se tiene que hacer, pero sí creo, por ejemplo, que el Estado y el Ministerio de Trabajo deberían ir pensando en una medida eh, que vaya acelerando, por ejemplo, el tema de jubilación anticipada, ¿no? Entonces, ha pasado, y en algún momento lo vi cuando trabajaba, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que tiene servidores que si tú les ofreces un incentivo para que abandonen su plaza, que todavía tiene, digamos, 20 años, se Mm. van a quedar sentados, si tú les ofreces un incentivo para que la abandonen antes de tiempo, y de repente les ofreces un contrato que hagan las mismas funciones con más tiempo, pero que no va a ser permanente, lo toman. Entonces, lo que está faltando en el Estado es que como están pensando en cómo meter a su gente, no están tomando las decisiones pensando en cómo hacemos para que esto funcione mejor. Eso es lo que creo que está faltando en general. La falta de profesionalismo nos está llevando a que sigamos arrastrando problemas, porque este problema tiene muchísimos años, no es algo reciente, y no están tomando las decisiones correctas, porque lo único que están pensando es, ah, ya voy a meter a mi amiguita, voy a meter a mi Ujú. amiguito, voy a meter a la chica que me gusta, a contratarla y a trabajar conmigo, ¿no? Hay candidatos que plantean una reducción de ministerios, por ejemplo, que se enmarca en realidad dentro de una reducción del aparato estatal. Estamos con más de 250.000 millones de presupuesto público que se está financiando en parte con déficit fiscal y esto sigue creciendo. Yo me acuerdo que hace 2, 3 años estamos en 215.000 Claro. millones y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Tú consideras que es necesario recortar el aparato estatal y concretamente recortar ministerios? ¿O lo dejarías tal cual como está? ¿Tú crees que todos los ministerios que tenemos son útiles para la gente o pueden serlo? ¿O los recortarías de repente alguno o fusionarías? Bueno, como te mencionaba, parte de mi propuesta es justamente revisar las competencias de las entidades del Estado para ver dónde se está superponiendo. Pero en general, y eso es algo que obviamente desde el Congreso implica un trabajo más amplio, lo que yo creo que necesitamos es reformar el Estado. Yo creo que todos los ministerios son necesarios, pero sí creo que algunos podrían fusionarse con otros. Y creo Por que ejemplo, o sea, por ejemplo, yo creo que vivienda y transportes podrían ser un solo ministerio de infraestructura que además te permita diseñar un planeamiento de nuestras ciudades, ¿no? mm, Porque de nada sirve que vivienda apruebe un programa de vivienda en una zona determinada y transportes después te diga, no, yo no te voy a poner una pista por ahí. O sea, es, claro. es la cosa más absurda que puede existir. Entonces, el tema de infraestructura debería obedecer a un planeamiento de país. El tema, por ejemplo, de prestaciones sociales también creo que podría unirse en un solo ministerio que ayude a mejorar el tema del tema de prestaciones sociales, pero en general lo que yo creo que tenemos que hacer es cambiar la forma en cómo entendemos a los ministerios. Entonces hay ministerios que deberían ser transversales a todos los sectores, como ocurre en Chile, que tiene un Estado moderno, Ujú, porque justamente hay ministerios que responden a intereses transversales. Entonces tienes 4 o 5 sectores productivos y todo lo demás que es transversal se va haciendo con secretarías. Entonces, pero lo que tienes claro. ahorita son 18 ministerios que tienen la misma estructura, con excepción de Minedu, que tiene una Secretaría de Planificación Estratégica. Pero todos los demás son un calco. No sirve de nada, porque el Ministerio del Claro. Ambiente no va a funcionar igual que lo que funciona el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Educación tiene una función distinta. Entonces, la estructura debería estar enfocada a la función y no al revés. Claro. Acá haces el diseño del ministerio y de la entidad en general como si fuera un calco, ¿no? Y ahí es donde estamos fallando. Bueno, interesante. Ahora, otra cuestión, ya que hablamos de institucionalización y de la estructura del Estado. Para mí el proyecto de regionalización, que si mal no recuerdo lo impulsó desde el gobierno de Toledo, ha sido todo un fracaso, ¿no? Y vemos no solamente muchísima corrupción, sino porcentajes de ejecución que en algunos casos son muy bajos y los indicadores económicos y sociales de la población en las regiones son paupérrimos también. ¿Tú consideras que ha sido para comenzar un fracaso el proyecto de regionalización y cómo mejorar eso, ¿no? ¿Cómo mejorar y cómo atajar la posible y muy probable resistencia política que vayas a tener de parte de los Gores? Yo no creo que haya sido un fracaso. Yo creo que Ok. efectivamente había que descentralizar, pero sí creo que ha sido un proceso de reforma que no ha terminado de concluirse y que ha quedado abandonado, porque además no estaba acompañado de fortalecimiento de capacidades en las regiones. Yo he trabajado 2 años de mi vida en Ancash, en Huaraz. Y he visto de cerca cómo un gran problema que tienen los gobiernos locales y los gobiernos regionales es la falta de gente que pueda tomar decisiones y que esté preparada para afrontar los problemas que tienen y las competencias que tienen. Yo creo que la descentralización puede funcionar bien, yo creo que es un modelo que puede funcionar,
pero también hay que empezar a poner algunos candados para la asignación de presupuesto y a la asignación de competencias, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo que simplemente, o sea, en el tema sensibles como educación y salud, tú no puedes descentralizarlos así por así. Deberías descentralizarlos en base a resultados. Hay gobiernos regionales que han funcionado muy bien. El de Moquegua, por ejemplo, en algún momento tuvo un índice de infraestructura en educación y de niveles de educación sorprendentes, mejores que los del país en promedio. Entonces, hay casos de éxito que sí te han permitido que la descentralización funcione bien, pero como te digo, yo creo que como modelo va bien, pero necesita un acompañamiento y ahorita sí necesitamos reformar el proceso de descentralización urgentemente, porque si no vamos a seguir condenados a tener gores y gobiernos municipales que van a seguir usando el dinero para enriquecerse ellos, ¿no? Ok, de acuerdo. Otro tema del que, bueno, al menos en la reseña que me han alcanzado, es hablas de cultura, ¿no? De que la cultura tiene que manejarse con un enfoque que no sea ideológico, sino técnico. Yo te preguntaría si tú consideras que el Ministerio de Cultura ha tenido un enfoque técnico o un enfoque político, y qué cambios harías ahí, ¿no? Bueno, ahorita el Ministerio de Cultura es un fantasma, no existe. El Ministerio de Cultura ha perdido cualquier tipo de rol articulador, promotor, difusor. Ahorita es un fantasma, se ha convertido en una agencia de empleos y es así de frente, o sea, y varios ministerios están en esa situación, ¿no? O sea, son parte de la cuota del pacto y se dedican a ser agencia de empleo. Yo creo que en general el rol del Ministerio de Cultura debería ser de fomentar, de articular. Creo, por ejemplo, en la promoción del arte, del cine, del teatro, pero creo además que tiene que venir acompañado de criterios técnicos y profesionales que permitan que se tomen, que se asignen las subvenciones de manera correcta, ¿no? Yo no, por ejemplo, la ley Tudela que se aprobó en este Ajá. Congreso me parece una ley no muy correcta, me parece una ley un poco nefasta, ¿Por qué? porque Cuéntame, creo cuéntame. que limita de alguna manera la promoción de la industria del cine en el Perú o la promoción del cine en el Perú en general. Lo que ha faltado ahí, o sea, has terminado de castigar una industria porque creías que se tomaban decisiones equivocadas en la asignación de recursos, cuando en realidad quien asigna el recursos no necesariamente es el ministerio, sino un jurado determinado en determinado momento. Entonces lo que tienes que Pero no, hacer no es, está bajo lo ese que, jurado bajo jurisdicción del ministerio. pero cambias el jurado, pues. O sea, pongo un jurado que tenga una visión ideológica un poco más amplia para que te permita tener otros criterios de evaluación, ¿Qué opinas del pero no cambias el financiamiento que se ha modelo. dado? Porque has hablado del cine, ¿no? A películas como Rojo Profundo, que era un homenaje a Javier Descanseco. Hay una película que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era un homenaje a Javier Heró. Ríos de Sangre, creo que era la de Hugo Blanco, La Revolución en la Tierra de Velasco. Siempre con ese enfoque. ¿Qué opinas de que el ministerio haya dado decenas de miles de soles o cientos de miles de soles para financiar esas producciones? Mira, ahí lo que habría que revisar es cuáles eran las bases del concurso y cuáles son los criterios que se usan para asignar a las personas que hacen la evaluación. Yo lo enfoco no desde el tema, desde el punto de tema ideológico y del resultado, sino lo enfoco desde el punto de vista de gestor, que es lo que yo soy. Ujú. Entonces, yo he manejado subvenciones en ciencia y tecnología y podía ver lo mismo. Si me venían con un proyecto que podía estar, no sé, pues fomentando la investigación del choclito en un pueblito a 1000 pueblos, a 1000 metros de altura, que yo Ujú. en verdad veo que en papeles cumple con los requisitos de las bases y todo, se tiene que otorgar esa subvención. Entonces, lo que habría que revisar en el caso específico de las subvenciones al cine es cuáles son los criterios que estaba utilizando el Ministerio de Cultura para asignarlos, cuáles eran las bases, cuáles eran los criterios para asignar al jurado. Entonces, el problema no es el modelo en ese caso específico, sino cómo se estaba manejando la gestión. A eso habría que verlo ahí, ¿no? Yo me enfoco por ahí, pero de que tiene que haber un rol promotor del Estado a la cultura, lo tiene que haber. O sea, yo me pongo a pensar en, por ejemplo, en la ley del cine. Y perdóname, perdóname, ¿y por Sí. qué a la cultura? Porque, digamos, finalmente el que trabaja en la cultura es un trabajador más, como lo es el taxista, como lo es el carpintero, el pintor, el que hace streaming, el productor, que ninguno de ellos recibe un sol. ¿Por qué el trabajo del que hace cine, que muchas veces hace producciones que no le gustan a la gente, pero la gente es la que lo financia porque son a partir de sus impuestos, ¿por qué le tiene que dar a ellos y no a todos los trabajadores que cada uno desde su sitio hace un aporte al país? ¿Por qué ese, llamémoslo, privilegio
por sobre otras labores que también aportan mucho al Perú, ¿no? Yo no creo que sea un privilegio, yo creo que parte de fomentar la cultura es fomentar justamente la identidad que tenemos como país. Ahora, ¿qué definimos como identidad en el país, en un país que tiene mil multinaciones adentro, que tenemos varios tipos de identidades dependiendo de la región en la que estamos? Es complejo. Pero sí creo que tiene que haber un rol del Estado justamente de fomentar la identidad de cómo somos como población. Es importante y yo creo que además contribuiría a generar una sensación de pertenencia en el país que no tenemos. Yo creo que parte de la situación crítica que tenemos es que no nos importa lo que le pasa al país. O sea, ahorita tenemos en las encuestas 50% de la gente que no sabe por quién votar y 25% que simplemente te dice a mí no me importa. Entonces, hay una sensación generalizada de que no nos importa lo que pasa en el país. No me importa que estén robando a mi vecino mientras a mí no me roben. Correcto. Entonces, eso hace que como país no tengamos un sentido de identidad. Y la identidad se construye a través de valores comunes. Y los valores comunes se construyen a través de la cultura. Ujú. Que los valores familiares que me unen a mi papá, a mi hermano, se construyen justamente a través de elementos que tenemos en común. Y si como nación queremos construir algo en común, lo único en común que podemos tener algunas personas es justamente que nos guste la misma música, elementos de nuestro pasado que nos aten, etcétera. Eso es la cultura para mí. Y eso es ahí donde yo creo que tenemos que el país fortalecer la promoción de la cultura para justamente generar identidad. Mira, interesante porque ya espontáneamente hemos tocado más o menos encaminando el tema por unas preguntas o observaciones que quería hacerte, ¿no? Porque, bueno, opiniones, yo pienso que más bien Adriana Tudela se quedó corta. Yo creo que debería recibir menos presupuesto los señores y buscársela, pero lo que sí me pareció interesante es esto de la identidad peruana, ¿no? Yo creo que lo que se debería promocionar es un peruanismo, algo que de verdad nos una a todos, basado en nuestras raíces, ¿no? Porque somos la función del Tahuantinsuyo con el Imperio Español, y de ahí venimos todos, de ahí viene nuestra lengua, nuestras costumbres, y también vienen nuestros valores, y esto lo enlazo ahí con otra pregunta, ¿no? Porque la sociedad peruana es por una amplísima mayoría cristiana y eso es una parte fundante y está en el corazón de nuestra identidad. ¿Tú crees que los valores cristianos deberían tener un lugar en la política? Porque ahora es un discurso relativamente nuevo, pero que se ha repetido mucho, que el cristianismo no, para tu casa, para tu templo, pero los valores cristianos no deberías meterlos en la política. Yo pienso que eso es un error, que es parte de nuestra identidad y como tal deberían estar presentes. ¿Tú qué opinas? No, yo sí creo en un Estado laico, pero sí creo que los valores cristianos, católicos, en fin, religiosos, dependiendo de la fe que cada uno profese, deben regir a las personas que los tienen. Entonces, sí creo que muchos predican y al final no cumplen con lo que predican. Pero Ujú. yo sí creo que el Estado tiene que ser laico porque los problemas que tenemos no se pueden, se tienen que resolver en base a evidencia, ¿no? Se tienen que resolver en base a estadísticas, se tienen que resolver en base a información. Entonces, sí creo en la división entre Estado e Iglesia, para mí es importante. Ok, vamos a hacer ahí unas preguntitas. Acá, por lo menos en la reseña que me ha pasado, dice que tú te defines como de centro, ¿es correcto? Sí, ¿Qué quiere decir eso y por qué te defines como una persona de centro? ¿Qué valores, qué ideas define una persona de centro? creo que en realidad uno de los problemas que tenemos es que nos ideologizamos demasiado y que entramos en demasiadas categorías ideológicas y eso Mm. hace que se cierren cercos de poder llegar a puntos en común. Yo me considero una persona de centro, pero en realidad me considero como una persona que busca resultados. Que yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es empezar a darnos resultados y a darnos soluciones a los problemas que tenemos. Seguridad ciudadana, salud, educación, lo que quieras. Entonces, siempre y cuando si tu enfoque ideológico va a impedir que el Estado alcance alguno de los resultados o de los resultados que se esperan, entonces tu visión ideológica te está, digamos, te está poniendo un pero, ¿no? Yo me Ujú. considero de centro porque creo que hay puntos tanto de derecha como de izquierda que pueden converger. Creo que el partido además es una convergencia justamente de posiciones en algunos casos muy distintas y llegar a un acuerdo para empezar a avanzar con el país. O sea, la polarización nos ha llevado a tener un Castillo, la polarización nos ha llevado a seguir teniendo una Keiko, la polarización no nos está llevando absolutamente a nada. Mira, ahí yo, aunque suene contradictorio, te voy a decir que o sí y no, o sea, estoy de acuerdo con algunas cosas y otras no, ¿no? Las etiquetas a veces es algo que, para comenzar, tú agarras a una persona en la calle y le importa tres cominos, ¿no? Y muchas veces te encasilla y como tú dices, no te deja salir de un esquema y hay que ser en ese sentido más abiertos, ¿no? Para ver todas las problemáticas. Pero
sí es importante, si quieres no ponerle una etiqueta, pero tener claro cuáles son los valores fundamentales de los que parte un partido político para entender cuál va a ser su propuesta y cuál va a ser su actitud frente a los diversos problemas que se presenten. No te pongo un ejemplo. Yo me considero una persona de derecha, pero más allá de la etiqueta, yo en realidad lo que defiendo son ciertos valores. Yo en economía, te voy a decir, creo en una función subsidiaria del Estado, pero que la economía debe ser libre porque el privado es el que genera Correcto. la riqueza, el gobierno debe ser limitado, creo en la familia tradicional, creo en el derecho a la vida. Y en fin, te voy a decir que para mí cualquier política se debería enmarcar idealmente dentro de esos parámetros. ¿Cuáles son esos valores fundamentales que se defienden desde primero la gente? Yo creo que igual el partido tiene una posición de centro. Creemos, por ejemplo, en temas económicos en el libre mercado. Estamos a favor del libre mercado. No somos un partido, digamos, de izquierda en ese aspecto. Creemos en un rol supervisor del Estado, pero no intervencionista. Creemos que el rol tiene que tener un rol de supervisor, de defensa del consumidor, que es básicamente lo que ya se estableció en la Constitución del 93. Y mi posición personal va también por ahí. Mi posición personal es una de las razones por las que estoy en el partido, porque creo que tenemos que seguir apostando por el libre mercado. Yo estoy de acuerdo que son los privados quienes producen la riqueza, pero en lo que estamos fallando quizás es justamente en que ese Estado tenga un rol supervisor correcto y que se generen reglas de juego que aseguren que los trabajadores tengan derechos justos, que se cumplan con sus derechos. Yo creo que es ahí donde estamos fallando y el gran reflejo es la tasa de informalidad que tenemos, ¿no? O sea, hay una tasa de informalidad tan alta que te evidencia que hay algunos ajustes que hacer al modelo para que esa tasa de informalidad se vaya reduciendo y al final, si tú eres informal, lo único que estás haciendo es que el Estado deje de recaudar lo que tiene que recaudar. Y de lo que se trata es de eso, que el Estado tenga más plata para poder hacer más inversión pública y justamente satisfacer los servicios de las personas. Comenzando por mejorar la ejecución primero, ¿no? Preguntas así un poco concretas. ¿Estás a favor o en contra de la salida del Perú de la Corte Interamericana? En contra. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Yo creo que uno es una medida poco efectiva, porque salirnos del acuerdo nos va a tomar como 3 o 4 años. Creo que al final el tema de la defensa de algunos derechos, por ejemplo en términos laborales, la Corte ha sido quien ha asegurado que esos derechos se juntan. Y además, el gran problema es que nuestro sistema de justicia es tan pobre que tú necesitas tener un sistema de protección internacional que funcione en caso nuestra justicia interna no funcione. Y estamos viendo que nuestro sistema de justicia interno no funciona muchas veces. Entonces, hay que tener un sistema de protección internacional que te permita asegurar algunos derechos básicos. Yo sí estoy en contra. Estás en contra. Ok. La gente puede ir sacando sus propias conclusiones. Gente, compartan, comenten, dejen un like y vamos a seguir acá con la entrevista. Preguntas concretas también. Quiero que la gente, como te digo, saque sus propias conclusiones. ¿A favor o en contra del matrimonio igualitario? El matrimonio es una figura católica. Y yo creo que como la palabra matrimonio tiene que reservarse justamente a este sacramento. Unión civil. La unión civil me parece que es una figura que podría aprobarse en el Perú, porque creo que hay derechos de personas que se ven vulnerados justamente por por su elección sexual. Yo sí creo que tiene que generarse mecanismos para que todos seamos iguales ante la ley. Ante la ley. Ante la ley todos tenemos que tener iguales derechos y yo sí creo en eso. En ese aspecto soy liberal, pero la figura de matrimonio yo creo que está reservada a otro tipo de dimensión. Ok. La terminación del embarazo. ¿A favor, en contra? ¿A favor en ciertas circunstancias? ¿En contra siempre? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es la misma que está en el plan de gobierno. Yo soy católico y mi posición va a ser que yo no estoy a favor del aborto, yo estoy en Ah, contra del aborto, pero existe un problema de salud pública real y que existe, que son 500.000 de mujeres que abortan todos los años y 1.000 mujeres que mueren por abortos clandestinos que se hacen en las peores condiciones. Entonces, ese es un problema de salud que existe y que no podemos dejar de mirar y que el Estado tiene que aprender a resolver. Yo creo que estoy a favor de la despenalización del aborto en los casos de violación. No creo que una mujer que ha sido víctima de una violación, tú no la puedes someter a un tema de sanción cuando es algo que ha ido en contra de su voluntad. Yo creo que hay que empezar a diferenciar situaciones específicas. Pero ahí, esa es mi posición, ¿no? ok. Hubo un tema. La gente vayan sacando sus propias conclusiones y luego al final este pelado vamos con las preguntas de la gente, ¿ya? Hubo un tema, todavía no, en un ratito.
Hubo un tema con este señor del Castillo, ¿no? Tengo entendido que los fondos que se estaban destinando La de franja la electoral. franja electoral, el señor los terminaba redirigiendo para su propio canal de Así es. streaming, lo cual es un evidente conflicto de intereses que creo que linda lo ilegal, ¿no? Tú que Sí, eres abogado lo sabrás. sí. Y de verdad, ¿no se dieron cuenta que el señor estaba obrando así? Me cuesta un poco trabajo creer eso. ¿Cómo fue que pasó eso? Hubo una traición de confianza clara. Lo que pasó es lo siguiente, y bueno, yo no soy parte del Comité Ejecutivo Nacional, pero y de la dirigencia del partido, pero te puedo contar la historia. Se tomó una decisión de que Miguel efectivamente, por sus capacidades, por su perfil profesional, sea quien haga la asignación de presupuestos a los distintos medios de comunicación con el presupuesto que te asigna OMPE para franja electoral. Se le dieron criterios, ¿no? Se le dijo, oye, busca medios en los que, digamos, el alcance sea tal, que tengan ciertas características. Tengo entendido que incluso se soltaron algunos nombres y se le dieron las claves para que él pudiera hacer el trámite a través de la plataforma de OMPE. Él hizo el trámite, pero lo hizo sin respetar el acuerdo que habían tenido en la dirigencia de asignarlo a determinados medios. En ese caso, evidentemente, quien ha traicionado la confianza es el señor del Castillo. No es culpa de quienes dieron una instrucción, es sino la culpa de quien no cumplió la instrucción. Y efectivamente, como tú bien señalas, es un acto de no solamente de deslealtad, sino que vulnera la confianza que se le asignó en su momento y que bueno, ya está llevando, la reacción del partido creo que ha sido la correcta, ha sido la reacción que tendríamos si llegáramos a ser gobierno. Detectamos un hecho y la primera reacción política ha sido te vas, ¿no? Lo sacamos de la candidatura, él ya no es candidato a nada, él era el número uno de nuestra lista de diputados, ahora ya no es candidato, se le retiró de la dirigencia, ya no toma ninguna decisión en el partido, yo puedo dar fe que él ya no participe en absolutamente nada de la campaña, y ahorita está en el comité de ética, enfrentando su proceso disciplinario, y yo espero que sea retirado del partido, Ok, de acuerdo. expulsado del partido. Expulsado del partido. ¿Tú estuviste de acuerdo con la vacancia de Gerí y antes de eso con la vacancia de Dina Boluarte? Yo creo que la vacancia de Gerí, la vacancia de Boluarte nunca debió darse porque yo creo que debimos irnos a elecciones una vez que cayó el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, efectivamente el sistema te provocaba a que haya una perpetuidad de este pacto que está en el Congreso, porque yo sí creo que hay un pacto en el Congreso que nos ha estado gobernando los últimos 4 años y que lo único que ha querido hacerse es repartir el poder de la manera más inescrupulosa y lo he visto yo incluso desde las de entidades en las que he estado y las posiciones en las que he estado. Y creo que todo esto se ha podido evitar si íbamos a elecciones una vez que cayó Pedro Castillo. Yo creo que debieron convocarse elecciones Elecciones inmediatamente adelantadas. y nos hubiéramos ahorrado 4 años de martirio, 4 años de cirugías, 4 años de presidentes que contratan jovencitas que visitan Palacio de Gobierno. Nos hubiéramos podido ahorrar todo esto, pero además lo más importante es que nos hubiéramos podido ahorrar 4 años de tener un Estado paralizado, de tener un Estado capturado por gente que no sabía qué hacer. Es muy complejo porque no soy solo yo, somos miles de funcionarios que hemos hecho que esto no se termine de caer, ¿eh? Que hemos tratado de luchar, resistir, soportar presiones, pero que hemos hecho que la maquinita avance, 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 porque si esto lo dejamos abandonado a PP, a que Perú Libre termine de copar las instituciones, me animo a decir incluso Fuerza Popular, Podemos, este no sería el país que tenemos ahorita, ya lo hubiéramos terminado de perder. Bueno, muchas gracias ahí a Lord Velarde, imprescindible. Sí, sí, Eh, sí. una pregunta, ya. Tú hubieses optado por el tema de nuevas elecciones. No se dio. Teniendo ese contexto de que no se dieron las nuevas elecciones, te cambio un poquito la pregunta. ¿Crees que fue justo en ese contexto, ya que no es el ideal, pero es el que se dio? ¿Crees que fue justo y fue correcto vacar, merecía ser vacada Dina Boluarte y después Gerí? ¿O ya teniendo ese contexto debieron continuar? Es que lo que yo creo que la estabilidad política nunca estuvo asegurada porque siempre estuvo condicionada a los intereses de los partidos del Congreso, ¿no? O sea, yo creo que a la señora Boluarte la vacaron el día en que se dieron cuenta que no iban a poder cargar con una mujer que tenía creo que 2% o 3% de impopularidad y que iba a terminar arrastrando su impopularidad en las elecciones. Y lo mismo ha pasado con Gerí. ¿Tú hubiese votado a favor de la vacancia si hubieses estado en el Congreso? Sí, Sí sí, hubiese sí, por votado. De los dos supuesto. personajes. De los dos, de los dos. El gran problema es que, y eso es algo que yo le reclamo a los partidos que están en el Congreso, ¿no? Han tenido a Pedro Castillo al frente.
Han tenido a uno de los peores presidentes que hemos tenido en nuestra historia, y Fuerza Popular y en general la derecha no nos han podido dar una opción viable. No nos han podido dar un cuadro que pueda asegurarnos una transición correcta y nos puedan asegurar una transición decente y que nos puedan asegurar al menos un mínimo de gestión. Y eso es algo que yo le reclamo a los partidos del Congreso. Han optado por elegir a los peores. Sabían que la señora Boluarte venía con una mochila y la mantuvieron. Sabían que Gerí venía con una mochila inmensa y en vez de, no sé, pues poner, no sé, voy a soltar algunos nombres, pero hubieran puesto alguna persona un poquito más decente y esto se hubiera evitado. Entonces, hay un nivel de irresponsabilidad en el Congreso que yo creo que es el que ha traído todos estos problemas. Ok, mira, yo te comienzo. Yo comencé a hacer activismo político por redes en el 2020, a raíz de las protestas de Merino, ¿ya? Ujú. Ahí fue que yo comencé. Tú me has contado que tú estuviste en este proyecto de Lo Justo que finalmente no se terminó de inscribir, ¿no? Donde estaban de Olivares, me parece que Flor Pablo también, Sí, Olivares, Flor Pablo, no sé si de sí, Belaunde, sí. mucha gente relacionada al Partido Morado, que en el contexto de esas protestas ellos apoyaron a Martín Vizcarra, e inclusive recuerdo que sacaron un comunicado pidiendo que regrese al poder después de haber sido vacado. Fue el único partido que pidió formalmente que Vizcarra regrese al poder. ¿Tú qué opinas de eso? De eso que presentaron estas personas que asumo conoces o serán tus amigos. ¿Qué opinas del papel del Partido Morado en ese contexto? ¿Qué opinas de la vacancia de Vizcarra, de las marchas, de todo lo que pasó en ese contexto del llamado Merinazo? Yo creo que la vacancia Vizcarra se dio en una circunstancia muy compleja en la que todos estábamos todavía en pandemia y el Estado, el Perú recién estaba terminando de despertar ante el encierro en el que habíamos estado varios meses. Luego yo puedo revisar mi Facebook, que lo he tenido que reabrir ahora para la Ujú, campaña de la porque ya lo campaña. tenía cerrado, pero yo estoy recuerdo claramente que yo puse un post que no podíamos, yo salí también a protestar en contra de Merino, Ya. pero Ajá. Eso está jamás, interesante. pero yo jamás hubiera pedido que Vizcarra vuelva. No, no, Ya. y me recuerdo claramente que puse que uno salía a protestar para pedir una transición correcta, pero no Ahí está. para que Vizcarra vuelva. Yo creo que Vizcarra efectivamente cometió una serie de errores. Está, no sé si todavía está en la cárcel, pero Sí, está preso. hay temas que justamente lindan con el delito. Para mí, por ejemplo, el tema de la vacunación es algo imperdonable, siendo él el hombre más poderoso del Perú, accedió a vacunas antes que ciudadanos que estaban en situación vulnerable, es algo que no se puede Imperdonable, ¿no? perdonar, que no se Ujú. puede perdonar, pero sí creo que todo ese proceso político se dio muy mal, se dio muy mal. Yo creo que pudo haberse buscado una mejor alternativa, creo que pudo haberse buscado un mejor momento, creo que pude retrasarse un poco más, creo que pudo haberse dado un enfoque diferente, pero yo creo que parte de la indignación de ese momento fue que parecía que estaban jugando de nuevo a sus intereses y no a los intereses del país y no estaban leyendo lo que el país en realidad quería, ¿no? Dos cositas ahí, porque esto sí me parece interesante tocarlo. Eh, Primero, yo encuentro particularmente contradictorio que me digas que hubieses votado por la vacancia de Dina Boluarte y de Gerí, pero no en el caso de Martín Vizcarra, porque yo encuentro que tantas o más sospechas de corrupción, aparte de un gobierno profundamente inepto que nos llevó a tener la mayor tasa de muertos por cada 100.000 habitantes según la OMS, eh, a nivel mundial en el gobierno de Vizcarra, una de las mayores caídas económicas de la región, aparte de todos los indicios de corrupción. Entonces tenemos una situación similar o peor que la que tuvimos con Dina Boluarte y Gerí. Sin embargo, en el caso de Vizcarra no hubieses apoyado su vacancia. Yo encuentro ahí una contradicción, para mi gusto, insalvable. Y concretamente, ¿por qué marchaste contra Merino? ¿Qué fue lo que tanto te molestó de Yo Merino? no marché contra Merino, yo ¿Ya? marché contra una acción que hubo del Congreso de romper un poco lo poco que se estaba avanzando, y yo sí estoy de acuerdo contigo con que había indicios en el caso de Vizcarra que meritaban eventualmente una vacancia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que el momento fue el inadecuado. Creo que la motivación y cómo se hizo fue de forma inadecuada. Y ahí tienen que ver mucho APP y FREPAP, ¿no? Que fueron los partidos que al final terminaron inclinando la balanza para variar una de las miles de traiciones que ha tenido Acuña en el Congreso a lo largo de su presencia en el Parlamento. Pero yo creo que en el caso específico la circunstancia ahí era la pandemia, ¿no? O sea, estábamos en un momento muy complicado que yo creo que el timing de esta acción
fue la incorrecta. Ahora, estamos hablando de congresos diferentes y de motivaciones distintas. A Vizcarra no le perdonaban que había cerrado el Congreso. Entonces, ahí había ¿Constitucionalmente para ti había una- o inconstitucional fue el cierre? para mí fue constitucional, pero ya el tribunal ha parchado que fue constitucional, así que yo ya no puedo decir nada más. El tribunal ha dicho que fue constitucional. Un primer tribunal, un segundo Y tribunal este es- dijo que fue y este es- inconstitucional. Sí, pero el segundo tribunal responde a varios intereses. El primer del constitucional, Congreso, yo ¿no? te diría más bien que estaba en un flagrante conflicto de intereses, porque recordemos que todo partió a partir de una medida donde Martín Vizcarra decía hay que tener transparencia para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Quiere decir, para cambiar a este tribunal tienes que seguir ciertas medidas. Y luego ese tribunal que permaneció, que no fue cambiado, para mi gusto le devolvió el favor a Vizcarra diciéndole fue inconstitucional su cierre. Hay un conflicto de intereses ahí muy grande. Pero bueno, ya me indican de producción que tenemos que ir llegando al fin. Por favor, un mensaje de despedida para la gente. No, gracias. ¿Cuál es mi cámara? ¿Acá? Sí. Correcto. Soy Benjamín Tristán. Postulo a diputado por Lima Metropolitana por Primero la Gente. Soy abogado, soy funcionario público desde 10 años, más de 10 años en realidad. He trabajado en todos los gobiernos, desde Alan García número 2 en adelante, incluso con Merino presidente, seguía trabajando. Y mi aspiración de llegar al Congreso es justamente ser la voz de los funcionarios públicos que hemos estado justamente resistiendo desde adentro todas estas crisis políticas que nos han ocasionado los partidos que están actualmente en el Congreso. Muchos de ellos quieren repetir el plato y que al final no nos han traído nada bueno. Decido entrar en política justamente porque quiero ser esa voz y porque quiero llevar esas causas de reforma del Estado para que tengamos un Estado que de nuevo esté al servicio de la gente. Ok, perfecto. ¿Tú crees que se animaría Marisol Pérez a venir? Voy a conversar con ella. Le voy a Se te ha conversar. tratado bien, ¿no? Voy a conversar todo con cómodo, ella. ¿no? O la voy a ver hoy día más tarde en la noche. Tenemos una reunión. Te prometo que voy a conversar con Ya, ella y perfecto. le voy a trasladar tu invitación. Oye, que y todo voy acá a- y muy voy a- respetuoso, hermano. No, y voy a tratar de hacer todo lo posible para que Perfecto, pueda perfecto. venir. Muchas gracias. Este es mi Benjamín. compromiso. Gracias. Dale, gracias.